Malta y de este famoso realismo mágico, estamos olvidándonos de José de la Cuadra también, ¿verdad? Que se murió a los 38 años, dicen, y él también escribía dentro de este estilo literario. En todo caso, Daniel, te quiero recordar y recordarles que estamos aquí, que nuestra invitada es la que tiene que hablarnos y decirnos, y dejemos que ella siga hablando. Y yo tengo la curiosidad de escuchar un poema de Demetrio Aguilera Malta. Después buscaré yo de alguna manera tenerlo, ¿no? A ver, yo les voy a leer uno que se llama Beso Divino. Dame un beso, que yo quiero morir envenenado. Y me ha dicho el hado que jamás ha salido un ser ileso si tu boca traidora tú has besado. Que el exceso en tus labios divinos se ha encontrado, como en un mar rocado se inclina un rojo abismo con su beso y el tranquilo rumor de un astro alado. Qué travieso, en sus bordes un Dios siempre ha jugado y se ha embriagado en las ondas como lentas de tu rezo. Cuando tienes el pecho enamorado, estás preso. Mi pobre corazón ya desgarrado y he pensado, a tus plantas llegan como un beso, pues no es muerte morir, siendo a tu lado. Para esa edad, eso es lo que ¿Qué edad tenía ese? 15 años. Bueno, y en esa edad abrir florido, pues los corazones laten no a 100, sino a 120, pues, ¿no? Entonces, claro, todo nuestro cuerpo. Todos escritos. Exacto, el asunto late, pero el asunto es escribirlo de la forma. Ah, no, por supuesto, no, yo dándole todo el alcance. ¿Qué es un soneto, sí? No, esto no es soneto, es un poema libre. Un poema. No es soneto, ¿no? Bueno, en todo caso, ¿cómo no iba a escribir? Primero, iluminado, como era, y segundo, pues, 15 años, que todo lo ve. Oiga, pero mire, rosa, el amor, escuche de 15 años, desamor inocente, o sea, ya habla de desamor aquí. Claro, sí, claro. Entonces me dice que aquí dice previa, este fue el que me impactó, ¿no? Porque me puse a imaginar a 15 años, yo creo que todos hemos pasado también a 15 años por una decepción. Claro, pues sí. O la chiquita que no nos parabola y entonces ya nos sentimos mal. Entonces más o menos me transporté con este poema de Demetrio a mis 15 años. De pronto yo hubiera querido escribir algo así por alguien que veía por ahí y no me paraba bola, ¿no? Entonces imagínate lo que escribe aquí este Demetrio con este poema que dice: y dime, ¿por qué tu balcón lo llenas de rosas? ¿Por qué tienes flores en tus cabellos rubios? ¿Por qué tus ojos son rosas negras y tus labios rosas rojas y tus senos rosas blancas? ¿Por qué? Si a ti no te gustan las flores y en el jardín de tu alma jamás encontré rosales. Oh, qué misterio encuentro en tu vida. Parece que no quisieras de esas rosas a pesar de que ellas te adoran. O sea, mire, tengo la piel de gallina. Vea, Marianita, que no es verdad. Porque imagínate 15 años, o sea, a ver, si fuera de esta edad, este peladito ya le hubiera insultado a la chiquita porque no me paraba bola, ¿no? Pero esto es una manera elegantísima de decir, en todo. ¿Por qué no me tomas en cuenta? Es maravilloso realmente. Sí, se lo dijo todo en... Yo soy el flaco aquel que está sentado atrás tuyo cuando me tomé la foto. Y después la canción. Un saludo para las consultoras de Belcor de la zona 1630K y a su líder, la señora Lorena León. No le ponemos el dinero porque es de pertenencia, es mi mujer, mi esposa. Yo creo que la pertenencia es suya de ella. En todo caso, le decimos pues a nuestros oyentes, si quieren, los invitamos a participar. Aquí tenemos una invitada de lujo, doña Mariana Roldós Aguilera, y llámenos al 630-34 o al 630-35 o conéctese con nosotros al www.radioecuantena.com.es o en Facebook por emisora Ecuantena, para que nos vean en directo, claro, si nos quieren ver. Por supuesto, pero no solamente nos pueden ver en directo en Facebook, ¿y qué otra cosa? Ese hago. Como a le gusta a los extranjeros, pero no se lo decimos. No, yo para que nos vean. Estamos listos para el y Facebook. además para que no se pierdan este personaje, pues, ¿no? Así que eso no es cualquier cosa, ¿no? Y pues, doña Mariana, continúe usted dándonos su sapiencia. Hay un poema muy bello también que se llama, un poema en prosa. Este también lo encontré, fue el primero que lo encontré este librito primero, que era un folletito, dice Desgranando mis perlas. Este tiene varios apartados
En el uno dice no puedo comprenderte, el otro te espero siempre, son como poemas sueltos. El tercero dice, dices que lloras, el cuarto pasan los días y el quinto tú te asombras. Voy a leer solamente el quinto que dice tú te asombras. Tú te asombras de lo que hablo y de lo que escribo. Muchas veces has creído que tratabas como un loco, otros has tenido celos. Me has hecho preguntas crueles que muchas veces no he sabido responder. Y el lirio horrible de tus desprecios lo he visto dormido en mi lecho. ¿Por qué? Porque en tu inocencia no comprendes que eres tú a quien amo en todo. Tú que tienes dos rosas iluminadas por ojos, una rosa roja en los labios. Porque no sabes que cuando hablo o escribo algo referente a una mujer lejana, a una mujer muerta o a cualquiera otra, no es más que para figurarme lo que sufriría no teniendo que. A ver, Vivía La enamorado de pasión esa que chiquilla. tiene, la pasión que él tenía. Vivía enamorado de esa chiquilla. No, Sí, parece por que la chica supuesto, no No, lo parece quiso. que era enamorado era de una niña. Sí, que habla de las flores y las rosas. Y ella parece que no lo quiso, parece. pero también... En el fondo, No, es que no me en cuenta a una niña. A los ¿Sabes qué 15 pasa? años, Pasa que a esa huye, edad, pues. exacto, a esa edad, pero él no entendió eso de que ella era una claro, chiquilla. porque nos suele pasar a nosotros los hombres. Y ella porque me tenía nos como fijamos ya- con una niñita, pero la niñita ya está más, si es de 15 años, está más adelante que nosotros. No, no, o sea, Lo fantástico es escribirlo. Bueno, Eso es la- Pero verán. como que ya demostraba, él como que estaba enojado y como dices tú, lo acomodaba con sus palabras preciosas. Pero en el argot de ahora ya era una violencia. Yo creo que ahorita vamos a hablar de la parte psicológica. A ver, tenemos que irnos. Tenemos que irnos a un corte porque eso es lo que nos Johnny, no, he estado mirando la pelota pasar por de los dos lados. Johnny, diga algo. Es que ahí como que Vámonos al corte, tema, ¿no? como que Vámonos ella al corte, como- señor. porque ahorita Cuando hay ya está estas charlas Pero aquí estamos hablando interesantes. todo el mundo, ¿qué pasa? Pues ya. Es que el tema ese se desencadenó. Y Solita se emociona con estos temas. Ah, bailen una baldosa. Vamos al corte. Vamos al primer corte musical. bueno, hasta que Campus Esta Verde conversación es tan linda, el tiempo que pasa. la casa que yo dejé. que se trató esto y entonces también tiene que Siempre así. Siempre es así. Siempre ha sido así, pero una cosa que te diga, mamacita, otra cosa que te diga, porque no sé, no. Súbele un poquito el volumen para que se escuche acá. yo no hice nada, yo no hice Para que se escuche. Sigue con la palabra, bendita palabra. Pero siempre, ¿y cómo sabe que con ese 20 sigue? ¿Quién sabe qué edad tenía él y qué edad tenía la chica? Ahora, y las mujeres muchas veces desarrollan tanto, se ponen tan hermosas. Por eso mejor es que se quede otro camino que lo tenía guardado. El mar y el cielo me dice que jamás Una cancioncita que le guste a doña Mariana para un borde de musical. regresa. Claro, claro que sí. ¿Cuál era? Julio, Búscate pasional, el otro. Pasional. Sí. Sí, no. tenga la lista ahí pasional. ¿ya? Sí, póngale. Y lo pones Para eso. que se inspire mucho más. a ver si es que existen la voz ronca y peluda. Bueno, aguantar. Y eso no te gusta, mañana. No sabes ver de allí. Nunca lo he escuchado. Era coreano. Tengo las cualidades para... En el consejo. En el consejo. No, si aquí Desde viejo. Claro, el consejo. Ajá. Consejo consultivo. aquí colaborando Ciro Aguilera, Eso es lo que tiene. Hay una foto famosa del grupo de Guayaquil. O te reescribo por cafecito. Sí, también igual ahí tú lo tienes en el grupo. No me salía esto, pero no lo Igual te lo pongo ahí.
Y no sé si teniste la idea de ser parte del consejo consultivo de adultos mayores. Esa que se llama consultivo de adultos mayores. Esa que tú me dijiste, yo te voy a... Yo estoy a cargo Vamos. de eso. No hice menos. De una pausa. Ecuantena inicia su espacio publicitario. También como técnico de presentación estoy también encargado de ese tema. Y la idea es activarlo porque la verdad es que no se mueve. Eso está. Que yo sepa, no tiene ningún seguro. Seguro de vida. Ese no tiene ningún billete, así que... Con la verdad fue la cruz, con la verdad murió por ti, por mí, con la verdad no puede regresar, me puede matar, con la verdad. Pasional, dice, no, mira si lo tienes con Pepe Jaramillo, que La tiene verdad, la voz más... nadie viene al Padre sino por mí, solo Dios. ¿Qué le parece de Nachito, que es el mejor del Ecuador? ¿Por qué mejor? Es nuestro, es nuestro. ¿Cuántos títulos tiene el Nacional? Son 3 estrellas bien puestas, viejo. Pero también Iquito también tuvo su buena historia. Sus buenos jugadores profesionales. Lo que le ayudaría, ¿sabe qué? Hágase del Nacional. Eso no es de hacerse el primero todo al otro. A todos les conviene que se hagan del Nacional. A ver, mandemos un tweet. Soy de la generación que empieza clases sin jueves. Ok, se fue. Tenemos derecho a expresarnos y opinar libremente por cualquier forma o medio, de manera responsable. La comunicación es un derecho. Supercom, Superintendencia de la Información y Comunicación. Fin de la pauta publicitaria. Seguimos con nuestra programación. Comuníquese con nosotros. 600-3034. 600-3035. Un café con la tercera. Yo canto las canciones que los pueblos necesitan y les digo que la vida es bonita. Bien, continuamos en este cafecito con la tercera y más bien ahora sí quería un poco... Ya le cambió usted, le puso cafecito. Cafecito, café con la tercera. Con cariño, yo le digo con cariño. Calentito, así, como un café romántico. calentito. Ah, ya, por el frío del momento. Sí, Sí, y más bien ahí. igual, bueno, hemos hablado un poco del tema del realismo mágico, hemos hablado de nuestra querida amante y seguramente queremos seguir conociendo su literatura, ¿no? Pero es importante que también la gente que nos escucha un poco pudiera entender de mejor manera qué es el realismo mágico, ¿verdad? Me voy a permitir leer más bien unas cuantas párrafos, algunas características que tiene el realismo mágico y luego más bien sí me gustaría que en relación a lo que voy a leer, doctora Mariana, podamos un poco seguir comentando, ¿no? De hecho, se habla que el realismo mágico fue empleado por primera vez por el crítico alemán especializado en arte Franz Roth, quien ideó esa expresión para referirse a una pintura que reflejaba una realidad modificada. Un poco lo que menciona esta fuente, pues, ¿no? De allí menciona que entre las principales características que suelen aparecer dentro de las novelas del realismo mágico se encuentran el contenido con elementos fantásticos o mágicos, ¿verdad? Que son percibidos como normales por los personajes. Por otra parte, se destaca la presencia de lo sensorial como parte de la percepción de la realidad, ¿verdad? Y una cosa adicional es que el realismo mágico también abarca los mitos y las leyendas que pueden ser presentados por múltiples narradores, con lo que se combina la primera, la segunda y la tercera persona. Y menciona finalmente que no se puede hablar de literatura latinoamericana sin nombrar lo que es el realismo mágico. De ahí habla un montón de algunas personalidades que son parte de pero en efecto
nombra a Gabriel García Márquez como su precursor, ¿verdad? Pero ya pero comentábamos hace un momento claro, que no lo es realmente porque fue yo ecuatoriano. me salté la idea que tenía, porque en las clases de Miguel Donoso nos decía a nosotros que él era como digamos, el creador aquí en América del realismo mágico. Entonces yo me acuerdo que en una clase le dije a Demetrio que no. Le dije a Miguel Donoso que no, que era Demetrio. Pero era de acuerdo con lo que yo había investigado. Pero cuando tuve la oportunidad de conocerlo en La Habana, yo se lo pregunté a boca de jarro a él. Y él me dijo que sí, echándose una carcajada. Porque lo que pasa es que también García Márquez tenía un carácter semejante al de Demetrio. Lo que yo pude en ese momento, los pocos minutos que hablé con él, me di cuenta que tenía ese carácter. Porque Demetrio también era el que se echaba la carcajada y hablaba y todo. Y si ustedes leen todos los textos que hablan sobre la Isla Virgen y todo, es realismo mágico. Es decir, él, el que conoce que ha ido a las islas, el que ha leído las obras de Demetrio, el que ha leído las obras de García Márquez, se da cuenta que lógicamente entre ellos hay una conexión muy grande, indiscutiblemente. Pero la fluidez de los textos del uno y del otro son iguales en cuanto a su contenido, pero su expresión es distinta, porque lógicamente el uno es ecuatoriano y el otro colombiano, pero manejan con mucha fluidez la palabra, ¿ya? Entonces, y eso es lo que yo le decía a Miguel Donoso: si leo las obras como las obras de García Márquez, leo las obras de Demetrio, yo veo una diferencia que hay, ¿ya? Además, Demetrio tenía un carácter descriptivo fantástico, porque yo no he ido a las islas, he ido a otra familia mía a las islas, pero de acuerdo como los describe en sus textos, como me han dicho muchos, es como que estuviera dibujando. Y hay algo, Demetrio al mismo tiempo que escribía, él también dibujaba. Por eso en este texto chiquito he puesto algunos de los dibujos de él, de las plumillas de él, que eso tampoco es mayormente conocido. Y aunque les digo algo, yo la otra vez estuve en Barcelona investigando en las bibliotecas qué había sobre autores ecuatorianos, hay muy poco. Pero sí había algo de Demetrio Aguilera Márquez, que fue una de las cosas que yo dije al Ministerio de Educación: cómo es posible que las obras de ecuatorianos no se conozcan tanto en Europa. Pero lógicamente Colombia se preocupa mucho de eso, porque me acuerdo tanto que cuando hubo en el año 92, que fue la feria que había en Sevilla, yo fui y encontré algo que me molestó terriblemente. Las joyas nuestras aparecían como que eran del Museo de Oro de Bogotá. Yo vi esto, entonces yo fui a hablar con el director de la feria y le dije: esto no es colombiano, esto es ecuatoriano. Yo andaba con Luis Maricoa, que entonces era director de la Biblioteca de la Casa de la Cultura, y bueno, una persona colombiana con alto rango, me dijo: tú eres una osada. Le dije: no, yo no soy osada, yo soy una ecuatoriana, y como ecuatoriana tengo que defender lo mío. Ustedes están haciendo pasar por colombiano lo que es del Ecuador. Entonces yo llamé al embajador de nosotros en Madrid, lo llamé y le dije: mira, está pasando esto. Me dijo: mañana viajo para allá para ver el asunto que pasa. Fue allá y le dije: mira. Entonces él habló con la feria y dijo: tienen que rectificar, porque todo esto es de nuestro. El Ecuador había mandado para esa exposición, pero le habían puesto todo como el Museo de Oro de Colombia. O sea, voy a esto: los ecuatorianos también tienen que conocer más de su país, de lo que tiene, de lo que es, de las riquezas que tenemos nosotros en todo sentido, porque no solamente es el dinero. Hay cosas que para mí tienen mayor valor. Para mí los libros valen más que cualquier cosa. Igual que era lo que mi papá siempre pensaba, para mi papá los libros siempre tenían un lugar destacado, todos los textos, ¿ya? Yo, por ejemplo, inclusive guardo todas las partituras que eran de violín y de piano, tanto de mi mamá primera como de mi mamá segunda, cuando murió mi mamá, mi tía hizo la vez de mamá. Guardo todas esas partituras, pues son unas partituras que ya no hay, piezas y todo que no hay. Entonces digo: no, yo los guardo como un tesoro, porque esto vale. Un día le enseñaba algo a Jenny Estrada, y Jenny Estrada me dijo: mira, cuando quieras me lo das acá, dice, porque son cosas lindísimas que tienes. Es lógico, pero la gente no guarda eso. La gente no hemos aprendido nosotros como ecuatorianos a valorar lo que tenemos. Y muchas veces cuando va afuera aparece como que es de otro país. Uno de esos famosos casos es el famoso sombrero nuestro. Imagínate, claro. El famoso sombrero nuestro, claro, toda la vida conocido como Panamá. Es el país que le queda Ecuador. Claro, sí. Entonces, todas estas cosas son, es decir, cada uno de nosotros debemos ser portadores
de un profundo ecuatorianismo. Nosotros, pero a veces no lo somos. Walter, Pero te para veo eso con- también hay que investigar. Te veo con ganas de decir algo, Walter. Déjame escuchar, hombre, déjame Esto es escuchar. agua para su molino. No, déjame escuchar porque no hemos hablado nunca con doña Mariana. Yo siempre la he visto de lejos, pero acaba de decir algo que yo siempre estoy insistiendo. Por eso a lo mejor caigo Está en sintonía. en la xenofobia. Ecuador, por favor, tenemos que tener orgullo de ser ecuatoriano. Cuando usted tiene orgullo de su nacionalidad, entonces se preocupa de saber de qué está compuesta su nacionalidad. Acuérdense que cuando hablamos aquí de Guayasamín, un señor llamó, un profesor llamó, se había sentido tocado por lo que habíamos hablado de este hombre, ¿no verdad? Entonces, y como Guayasamín le estoy hablando de Nelson Estupiñán, de Preciado, estamos hablando en este momento de Aguilera Malta, y cuántos más habrá en este mismo sentido, de calidad, de lo que son. Pero que nosotros, conquistados, había un señor alemán que hablaba, un judío alemán que hablaba conmigo cuando yo era trabajador activo, me dijo una vez una frase que me molestó mucho. Estas todavía son comarcas de conquista, me dijo, cuando estábamos hablando de un trabajo. Entonces, todavía seguimos siendo, por favor, despertémonos, porque tenemos una valía. ¿Y que quién la va a decir? Si no los ecuatorianos, o vamos a esperar que, como dice doña Mariana, se exhiban joyas ecuatorianas y que ellos le pongan bonitamente que son de Colombia. ¿Y cuántas personas? Presentaban como el Museo de Oro de Colombia. ¿Cuántas personas? Y aquí hablamos, ¿no? Aquí hay un hombre que es muy popular, ¿verdad? Ya fallecido, Julio Jaramillo. Lo pelean como mexicano, como venezolano, lo pelean como colombiano, pero es ecuatoriano. Y así muchos más, muchas cosas más. Entonces, insisto, caigo en el tema, ya como soy viejo también, a lo mejor viejo neurótico y temático. Entonces, tenemos que hacer eso, querer a nuestro Ecuador, porque entonces ahí, al tener amor de patria, como dejó escrito José Joaquín de Olmedo, entonces vamos pues a creernos y creyéndonos y haciendo, seremos mejores. Y solo una acotación, Walter, en ese sentido, porque no te veo en calidad de xenófobo, ¿no? Sino más bien te veo en lógica de promover un poco el amor a lo propio. Así que no utilicé ese término porque creo que no estás en esa, pero en esa algo característica. algo sí lo tiene. Algo sí lo tiene. Bueno, pero dejemos que se siga hablando de nuestra invitada, porque para eso la invitamos. Ya, pero antes de eso, déjame acotar esto. ¿Qué pasó por ahí? Señorita ya está haciendo relajo. A ver, hablaba de Wikipedia hace un momento, y aquí sí hay una parte que dice que, por ejemplo, el realismo mágico se desarrolló muy fuertemente en la década de los 60 y los 70, producto de la discrepancia entre dos visiones en ese momento, etcétera, 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 ¿no? Pero dice, sin embargo, existen textos de este tipo desde la década de 1930 en las obras de José de la Cuadra, en sus novelas, por ejemplo, La Tigra, y también se había desarrollado en profundidad este estilo de escritura por Demetrio Aguilera Malta, Don Goyo, La Hija Virgen. Justo lo que nos decías tú, Marianita. Esos son los dos pilares del realismo mágico nuestro. O sea, lógicamente también hay antecedentes en varios actores y escritores nuestros. Pero por lo mismo, lo que pasa es que a la gente le dan, parece que se sienten mejor hablando de la gente extranjera ante la nacional. Nosotros tenemos grandes valores de todo tipo. Y hay que hacerlo conocer y hay que hacerlo que la gente sepa que nosotros somos un país pequeño en territorio, pero muy grande en espíritu, en conciencia, en patriotismo, en tantas cosas más. Exacto. A ver, perdone doña María, vamos a estar en contra de eso que somos pequeños. No, el territorio. El territorio. Por eso es un país pequeño. El territorio, por eso en lo de territorio. Italia tiene 18.000 kilómetros más que el Ecuador, nada más. ¿Alguien habla de Italia como un país pequeño?
No. No, nosotros decimos en cuanto a extensión, pero los demás no. Pero por eso digo, en extensión, Italia tiene 18.000 kilómetros más que el Ecuador. ¿Alguien habla de Italia como un país pequeño? No. Eso también es otra cosa que nos han metido en la cabeza. Nosotros somos grandes en todo. Quizás si nos comparamos en América, que los países son enormes, en Europa no son tan grandes, ¿verdad? Entonces sí, país pequeño en territorio, quizás en América. Pero por eso yo hago siempre eso. Ya, pero, eso también es pecado, ¿no? ¿Cuánto tiene más Italia que Ecuador? 18.000 kilómetros pero más. es que para mí los kilómetros cuadrados de un país no representan ninguna cosa. Representa es la sapiencia, la forma de ser de un pueblo, su carácter indomable, porque nosotros somos, cuando queremos revelarnos, nos revelamos, cuando queremos decir nuestra palabra, lo decimos. Y yo, por ejemplo, tengo recuerdos muy fehacientes. Yo me acuerdo tanto que cuando Jaime era presidente electo y fue a Naciones Unidas, cómo la gente se puso de pie a aplaudirlo cuando él terminó su discurso. Y cuando él salía, era como que él formaba parte de un personaje de Estados Unidos, como la gente se abalanzaba con él para cogerlo, para abrazarlo, para saludarlo, etcétera, ¿ya? Y lo vi no solamente en Naciones Unidas, lo vi en una serie de partes, porque yo, con gracia de Dios, tuve la suerte de coincidir, por cuestiones de mi vista, en Estados Unidos cuando Jaime hizo su recorrido por varias ciudades. Entonces yo aprecié eso, cómo la gente lo vio a él. Pero no solamente Jaime, voy a eso, no solamente Jaime. Cuando yo hice administración educativa en la Complutense, yo era becada de la OEI, hubo el acto de clausura y estuvo el rey de España. Y yo me acerqué a hablar con él, viendo el de protocolo, y me dijo, no puede hablar con el rey, ¿no? Entonces el protocolo dijo, un momentito, la señorita Rodríguez me mira. El de protocolo, le dijo, retírese, le dijo, el de protocolo. Ya. El embajador de nosotros se quedó asustado al ver que los dos conversábamos como que nos habíamos encontrado ayer y que como que éramos amigos. Y me dice, pero tú te pasas las barreras de la diplomacia y de la etiqueta. Le digo, no me importa, yo quiero hablar algo. Entonces, y se acercó un señor que era ahorita no recuerdo el nombre, donde Santiago fue becario, había sido becario Santiago, había muerto 10 años atrás. Y este señor me dijo, ¿sabe qué? Santiago fue un serio que quien lo conoció en este país y quien lo trató no lo puede olvidar, porque tenía una calidad humana que es un ejemplo para cualquiera. ¿Cómo no me voy a emocionar sabiendo eso? Es decir, yo considero que cada persona puede hacer quedar bien a su país de acuerdo con el comportamiento y con la forma de ser que tenga a donde vaya. Y por eso es grande un país. Los países no son grandes por territorios ni por otra situación, ni por riqueza, son grandes por su gente, por la calidad de su gente. Y es lo que tenemos siempre nosotros, y para eso es la educación y para eso es la cultura. María, pero revélanos, ¿qué le dijiste a Juan Carlos? Juan Carlos, a ver, no, yo sencillamente le dije me había gustado mucho el curso de administración educativa y que me había sentido muy bien ahí. Una de las tantas veces cuando hice la administración educativa y he ido como 10 veces a España, y que no sé solamente conversarlo, simplemente yo tenía la gana de conocerlo, conversar, tratarlo para el comer, se acabó. A ver, yo quiero pedirle algo a doña Mariana, acérquense más al micrófono porque yo deseo que los radioescuchas disfruten de lo que nosotros estamos disfrutando aquí. Ya no baja más. Ya, entonces tómale la mano. No. Bien. Ahora sí. Ya, ¿Sabes qué? Lo que pasa es que yo me hice la imagen mental, ¿no? Mariana recorriendo La Habana, se encuentra con García Márquez, con esta vaca sagrada. Oye, ven acá, Gabriel, Gabo, que quiero preguntarte algo así a rajatabla. Yo rajatabla cuando he querido algo en alguna parte lo he hecho. Entonces, exactamente, sin ningún problema. Creo que yo tengo hasta cuando estuvimos ¿dónde fue? En Roma, era la misa campal porque estaban arreglando el Vaticano y entonces era Juan Pablo II. Bueno, que no lo traje. Yo tengo un anillo que me regaló Juan Pablo II cuando vino acá al Ecuador. A lo que entró a la catedral, yo lo recibí a él, porque el protocolo me dijo que lo reciba porque Jaime lo había invitado, pero cuando Jaime era presidente no pudo venir y vino después ya cuando Jaime había muerto. Entonces a lo que él entró, yo lo recibí, le dije Mariana Rotoja Hilera y me dijo, ya sé quién eres. Se sacó el anillo de él que cargaba puesto, que es como un rosario, y me lo dio a mí. Y me lo puse en mi dedo y me dijo para que lo guardes de recuerdo. Ya que no pude ver a tu hermano, te lo
Ahí está, Mariana. Entonces, a mí me pareció eso súper emocionante, ¿ya? ¿Por qué? Porque son cosas que la gente supervive a su existencia carnal a través del hecho y a través de la presencia que ha puesto. Por eso es que a la gente no se le olvida. Entonces, yo creo que es una de las cosas que cuando yo estoy trabajando con distintos grupos de personas, sea en bibliotecas, sea en talleres, etcétera, yo siempre les digo, lo importante es darse a conocer como ser humano pensante, como ser humano que colabora, como ser humano que es capaz de dar antes que estar pensando en uno, sino pensar en el bienestar de los demás. Y eso es lo que supervive a través del tiempo. Y yo lo he comprobado con muchos lugares donde yo he estado. Porque cuando tú, por ejemplo, yo recuerdo algo, cuando estuve en una reunión que hubo en Managua, era una reunión sobre asuntos de, digamos, de mujeres, entonces nos hicieron desfilar y yo, que no soy política, yo me asusté porque iban junto conmigo gente que era de mujeres combativas. Entonces me hicieron subir al proscenio y yo dije, pero si yo no soy política, me pusieron al lado de una siria y al lado de, bueno, no me acuerdo otra que era, pero todas eran mujeres combativas y a lo que iban nombrando cada mujer pegaba su grito de combate y al lado mío estaba la siria, pega un grito de combate que yo casi me caigo. Entonces cuando me nombran a mí, dijeron Mariana Roldós Aguilera, yo lo único que hice fue sonreír y levantar mi mano. Y el señor que lo ocultaba dijo, hermana de Jaime Roldós Aguilera, Jaime había muerto. La plaza en Nicaragua fue un aplauso cerrado. ¡Qué emoción! Yo lo único que hice fue sonreír y nada más. Yo estaba en el número 10. La undécima, ay, casi me caigo. Pego otro grito de combate. O sea, todas eran mujeres combativas. La única que no era combativa era yo. O sea, yo no sé. Ahora tengo mucho más, de aquel momento tengo mucha más experiencia. En ese momento no la tenía. Entonces, no me había arrojado a estas reuniones porque cuando era una reunión de mujeres. Y yo me recuerdo tanto que en la reunión de mujeres me pusieron en una mesa en que estaba una joven que era estudiante, era una universitaria guapísima, colombiana, que al mes que trabajó conmigo, al mes, pasando por un puente, explotó una bomba y la mató. Pero era combativa, era también de la guerrillera, porque eran mujeres de todo tipo, o sea, era del mundo entero. Y también fue una experiencia muy grande. Yo pensé que era reunión de mujeres, todo el mundo iba a ir con pantalones, como yo ando. No, todas las mujeres elegantísimas y todo eso, y aprendí algo más, que cuando se trata de traductores son varones y no mujeres, porque dicen que los varones son mejores traductores que las mujeres. Todos los traductores eran mujeres, eran varones, era un encuentro de mujeres y los traductores eran varones. Qué interesante. Cuando yo pregunté que por qué, me dijeron que los varones eran mejores traductores que las mujeres. Dije, bueno, y se armó la guerra en ese momento. No, ninguna guerra. ¿Tú sabes por qué? Guerra. ¿Tú sabes por qué? Sí. Porque se extiende en la traducción. El hombre tiene menos palabras y es más concreto. Más concreto. No, nosotros también somos concretos. A ver, pido permiso, señor. Vamos a un corte musical que tiene de lo que pidió doña Mariana. A pedido de Para Marianita, después de eso, en el corte, señor director, usted que me anda al oído y no entiende su señal. No, ya está el señal. La doctora hablaba y me recordé un párrafo que habla justamente sobre este tema de lo que hace la gente, ¿no? Y dice, la vida no es la vida en que vivimos, la vida es el amor, es el recuerdo. Por eso hay hombres que en el mundo viven, por eso hay muertos que en el mundo viven, y por eso hay vivos que viven en el mundo de los muertos. Con esto nos vamos entonces con un pasillo, ¿verdad? Pasional, a pedido de la doctora Mariana Roldós. Ya no estamos en el aire. Lo que toca decir es una variante de un pensamiento de otro. Seguiremos muy de largo. No son muertos los que dulces alma, la paz disfrutan de las tumbaciones. Muertos son los que tienen muerte el alma y viven todavía. Sí, parte de la Biblia. También.
¿qué es lo que me dice al oído que no entiendo su Maestro. Salga al aire y diga. Esa es otra plata. ¿Quién quiere regalar? No, la idea es recordar también la parte de que este es un programa dirigido por el adulto. Dígalo, dígalo. No, se anda paseando nomás. Venga. Esa es otra plata. Solo paseando. Ya no entendí bien. No, hay que hacer hincapié en que Mariana, mira toda la actividad que ella hace. Claro. O sea, Mariana es... Y mira, Claro, esa es parte, pues, ese es lo valioso de la parte del adulto este mayor. programa es dirigido al adulto mayor. Entonces queremos decir Ya, el adulto mayor no hay problema con mi edad, tengo 78 años. Qué bueno. Puedo brincar, saltar, darme volantines. Eso es lo que queremos transmitir. Mire, señores, adulto mayor, pero miren las personas cómo están aquí, no se maravilla. No, no es pasional. Ese no es pasional. Paso en la computadora como 8 Pasillo. horas diarias. Qué viejito. Sí, pero aquí lo tienen, pero está mal puesto. Ese no es pasional. Eso no es pasional. Búscate otro pasional, ábrete otro YouTube. Ábrete otro No, YouTube. búscalo despacio nomás, porque Ábrete aquí otro todavía YouTube. tenemos mucho que hablar con esta Oye, dama. mira, y es una ¿Cómo brava. es que usted tiene 78? Somos del mismo club. Pues la edad ya no se dice. Por favor. Pero míreme mi piel, ¿ah? Ah, bueno, es que yo soy moreno. ¿Qué es? Ahí le cambié. Ahí Ahí le está, cambié. hay una comparación. No, y Ahí hay le otro cambio. punto. Yo no me echo ni crema ni Vale, nada. bueno. Es piel natural. Nada. Ni en mi cara, ni en mis brazos, ni nada. Son naturales. No, es eso. Y puedo Tienes que caminar. buscar Yo, ese. por ejemplo, Hacia el me borde. voy Sí, hace Ese. 4 años me fui a Grecia, Universidad Unimedia. Y ahora, a ver, el año pasado estuve en Argentina. Yo por lo menos Claro. puedo ver Sin 50 lugares de esperanza. Girar el corazón. Se equivoca, yo soy el ambiente. Por eso es el problema de YouTube, pues. Sí, que hermano, yo Licenciado, no puede son las canciones que son. Ahora que estoy mal del plata me pasó una buena. El vivir. No sé por qué quiero hablar en homenaje a Luciano Gómez. Era lo que yo hablaría. Cuando veo el programa, decía hablar sobre los casales de Ecuador, sobre Monsanto. ¿Quién tocó? Yo Pero no saludo. no te dije nada. 15 minutos hablé sobre los casales del Ecuador y los otros 15 minutos. Porque se está escribiendo ahorita un texto que aún está avanzando un poco lentamente, sobre todo los descendientes de ecuatorianos aquí en el Ecuador. Entonces lo están haciendo 2 escritores quiteños y ellos 2 o 3 veces han venido aquí a Guayaquil para que yo se los vaya revisando y vayamos. Para mi gusto, mejor lo canta Pepe Jaramillo. Claro, Sí. tiene voz ronca y peluda como la mía. Me gustaría escucharlo, pero en la voz de Carlota. Claro, también. Para mí ese es el referente de Carlota. Ella, pero, doña Carlota es una mujer guapísima. Yo he tenido la oportunidad de ver una foto de ella. De razón que ese señor, ¿cómo se llama? Se quedó loco al verla. ¿Qué? Que fue su esposo después, porque le escribió Senda Lindita. No me recuerdo. Pero una mujer bellísima. Un rostro bellísima. Voz en off. Elisa con este fondo. Hay que hacerle una hora de hablar. Yo tengo yo ahorita como 12 Parte de la libros. poesía, ¿sabes? Pasional, sí, con Julio Jaramillo. Un saludo para las consultoras de Belcor, zonas 1630 acá. Y en especial a Lorena León. Chao. Bueno, doña Lorena, dele permiso para que entre a la casa ahora. Bueno, aquí tenemos unas cuestiones coincidentes y, claro, no puedo estar a la altura del conocimiento literario de doña Mariana, pero tenemos la misma edad, 78 abriles, que ya no tenemos, ya se fueron. Pues, ¿no? Los que tenemos de arriba es que saben. En todo caso, este programa es justamente un programa, por eso se llama Un Café con la Tercera, para la gente de la tercera edad. Y el ejemplo es que hay una persona, como la doctora
Mariana Roldós Aguilera, que con 78, que ya se fueron, ¿no? Ya no tenemos, yo siempre dice, ¿cuántos años tiene? Ya no tengo, ya se fueron. Pero con 78 años que ya se fueron, aún se mantiene activa. Está aquí porque estamos vivos. Aún es activa, aún y escribo va, un libro por lo menos por año. escribe un libro por año, va de aquí para allá trotando el mundo, conociendo, y por eso es que tenemos el honor de escucharla. Y escuchen bien ustedes, amigos oyentes, pues esos que ya se creen descolados muebles viejos. No, por favor. Es que ya no Todavía puedo. tenemos, pues, ánimo, ganas, y ya no se crea eso de que, ay, tú eres viejo y solo consumen. No se deje despreciar, señor. Escucha a doña Mariana para que se dé cuenta Es que cómo ya son no las cosas. puedo. ¿Qué hago, Walter? Por favor, ayúdame. Y lo primero que te voy a dar es un cocorronazo para que te despiertes. Y lo segundo es que sigamos escuchando a doña Mariana. Bueno, yo le diría que viejos son los caminos, más no los espíritus. Los espíritus pues, se conservan jóvenes cuando uno quiere. Bien. Y lo importante es tener una actividad mental y una actividad corporal continua. Mariana, Eso es importante. y tú de actividades estás, yo sé que siempre Copada. estás copada. Y de una cosa pasa a otra. Soy Yo creo una que velera, el soy una día velera. miércoles vas a estar en el Archivo Histórico de Guayaquil, ¿no? Sí, mira, sí, mira sí. que ya me dijeron Voy a ese hablar dato, ¿va? sobre el asunto de la mujer. Ya, Ya voy a preparar un poema también sobre la mujer. algo sobre el asunto del Día de la Mujer. ¿Por el Día de la Mujer? Bueno, pero ¿a qué hora, señor? ¿Dónde queda el archivo para que a las personas le demos todo? Aquí en la Avenida de las Américas. A las 6 de la tarde. El acto a las 6 de la tarde. Va a estar bien bonito. En la Avenida de las Sí, Américas, y ¿no? salgo corriendo al Club Rotario porque tengo sección en el Club Rotario. Sí, Mariana, Porque está- por segunda ocasión voy a ser presidente del Club Rotario. La única mujer que ha sido presidente del Club Rotario de Guayaquil en los 90 años que va a cumplir. Oiga, Mariana, yo cada vez que me hablan del Club Rotario, del Club Irlanda, ¿sabes que me acuerdo, no sé por qué, de Pedro Picapiedra y Pablo con ese sombrero que tenía? Ah, no, bonito. Nada tiene que ver nada. ¿Cómo era? Nada El de los de eso. búfalos mojados, me acuerdo que era. Sí, el Club de los Búfalos Mojados. Mariana, dentro de tu, aparte del asunto de tú lo que haces de estar siempre atrás de todas estas obras de estos escritores famosos, como de Messi y todo, yo sé que también usted por su lado escribe mucha poesía. Yo sé que usted tiene los libros Suspiros en Silencio, y Ahora y Después Qué, Entre Silencios Azules y Cálidos, El Último Tercio, Palabras, Sabor a Rosas, Vivimos Hoy. O sea, tiene una excelente producción literaria. Ya, pero lo que sí tengo es algo. Yo escribo los poemas, pero nunca te los digo si no los leo. O sea, yo no me aprendo de memoria ningún poema mío. Y lo que sucede es que cuando en un momento dado necesito escribir en el papel que sea, lo saco, escribo y después cojo y los paso y los voy viendo de dónde los pongo. O sea, yo mismo no digo mis poemas sin leerlos. Claro, bueno, yo en ese sentido también soy igual, tengo una pésima memoria. O sea, No, yo tengo una buena memoria. Yo no, yo sí tengo una Tengo una pésima memoria también. buena y al mismo tiempo media mal en el sentido de que me acuerdo de lo que no debía acordar. Eso está bueno. Bueno, ¿Por qué digo esto? Porque en algún momento a una persona estábamos estudiando, pues no voy a decir los nombres porque no puedo, estábamos estudiando en Madrid, en la Complutense, y se portó medio especial con las cosas. Entonces le dije, algún día nos encontraremos y las cosas van a ser distintas. Bueno, eso estábamos hablando del año 80, y para finales del siglo pasado hay un acto y el ministro de Educación me delega para ir a inaugurar un centro, no quiero decir que... Entonces yo voy, no era aquí en Guayaquil, no era en esta provincia, no en otra provincia, y llego y me doy cuenta que la persona a la que yo le había dicho eso era el dueño de ese centro de educación superior. Entonces dije, llegó mi día. Cuando él no sabía quién iba delegado el ministro, cuando me ve, me dice, por favor, no vas a hablar de nada de lo que sabes, me dijiste hace años. No, le digo, yo nunca me olvido. Le dije, yo así me reí para poner un poquito asustado, ¿no? Entonces, lógicamente, yo no dije nada, inauguré ese centro y todo, fue un centro de educación superior. Y terminó el acto y me despedí. Entonces él me dice, pero ¿por qué te vas? Le digo, porque vine a cumplir una orden del señor ministro, nada más. Le digo, acuérdate que hace 20 y tantos años pasó lo que pasó. Así que ya lo sabes. Gracias. Y me fui.
Es decir, yo me había olvidado lo que había pasado. Pero ¿Qué fue lo que pasó? Lo que lo pasó fue que llegamos, había una... yo llegué a Madrid y me dijo el embajador de aquel entonces, está muy poca la delegación del Ecuador en una reunión de ministros. Hazme tú el favor de, como tú eres rector del Dolores Sucre, de formar parte del grupo. Le dije, está bien. Entonces yo voy. Ahí me pasaron tres cosas. Había llegado el día anterior con mi papá y yo en ese momento tenía mi pelo largo porque me pegué el pelo con morrada de caballo. Entonces cogí, me hice morrada de caballo y fue con un jumper. Y cuando ya terminé, para esto tenía que hablar la delegación del Ecuador. Entonces la persona que era del ministerio, pero no tenía un alto cargo, sino el jefe de sección, me dice, hazme unas palabras para poder decir. Entonces yo se las leí, se las escribí. Lo aplaudieron muchísimo, pero él en ningún momento me nombró a mí como parte de la delegación. Entonces yo me quedé y le digo, ¿sabes qué? ¿Y yo? Entonces él me dijo, pero tú no eres más que una maestra. Le dije, yo soy rectora del Dolores Sucre. Y más que todo, también soy escritora. Y no me lo has nombrado. Entonces todavía lo miré y le dije, algún día nos volveremos a encontrar en otro espacio. Nada más. Bueno, pasó. Y cuando termine el acto, viene y dice, ya la gente ya se retiraba y ya se instalaba, ya el ministro, había una reunión con el ministro de Educación de España, y me dice, joven, que venga su mamá, usted tiene que salir. Y estos ecuatorianos, en lugar de decir, no, que no sé qué, entonces yo le digo, perdóneme, yo soy también delegada del Ecuador. Me dice, pero usted no tiene no es de más de 15 años. No, le digo, señor, soy licenciada en literatura y castellano y soy rectora del Colegio Nacional de Dolores Sucre de Guayaquil, Ecuador. Pero ya brava, pues, ¿no? Entonces, ya no pasó nada. Entonces, después me dice el ministro, claro, pero miren cómo andabas. Andabas con un rabo de caballo. Con la forma que estás vestida, cualquiera te representaba 14 años, de repente más agitado. Pasó. Pero yo dije, esta me la guardas. Pasa el tiempo. Y los dos se volvieron a encontrar conmigo en el camino después, 15 años después. Hice el favor que ellos me pidieron, pero sí les dije, señores, como les dije en aquellos años atrás, siempre la vida da vueltas. Y ahorita ya dio la vuelta. Es así. Entonces, esto es un caso que yo digo, nunca hay que ponernos mal con una persona, ni no a veces tratarla como se debe, porque nadie sabe en qué momento tenemos que hacer uso de eso, ¿no? Y es como un mensaje de vida, que me parece que es también muy importante. ¿Le decías? Mariana, aquí hay un poema tuyo que acabo de... Las llaves del corazón. Las llaves del corazón. Sí, Te voy a leer yo. A ver, ya. En tú. No, yo tengo las llaves del corazón. Estas guardan amores, ilusiones, una que otra lágrima que en el diario vivir pudo escapar. Y es la prueba que la existencia de dos seres humanos no está exenta de tristezas. Cada vez que abran el corazón, vean a la alegría como la guardiana de sus afectos. Ténganla siempre junto a ustedes. Esas llaves son delicadas y pueden dañarse. Ella las cuidará. Son un tesoro de brillantes y violetas. Son delicadas las llaves del corazón, Mariana. Claro, es de mi 7º libro. ¿Ya? No sé. ¿Cuán delicadas son las llaves del corazón? ¿Ah? ¿Cuán delicadas son? Muy delicadas. ¿O resisten tempestades? No, mi corazón resiste muchas tempestades. ¿Ya? Muchas tempestades, pero ahora ya con el tiempo he decidido muchas cosas de las tempestades convertirlas en primavera. O sea, ya me acuerdo. Como Breton, pensador inglés, ¿verdad? Decía, ha pasado de moda, pero es un mueble de lujo el corazón. Así que hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo, y las llaves del corazón y todo aquello que está en aquel poema tan bonito. Y ustedes estaban diciendo algo, siempre uno los recuerda, ¿verdad? Homero Velarde Díaz, fundador y rector del Colegio Mercantil, lo estaban siempre retando a uno. Usted no tiene nada que tener en la memoria, escriba, y su cerebro es para pensar, así como estaba diciendo aquí doña Mariana, ¿no? Yo tengo que escribirlo ahí, yo no lo recuerdo, sino que leerlo, claro. Si su cerebro está produciendo siempre cosas nuevas. Entonces el cerebro es para el pensamiento, para la elaboración.
Para el recuerdo pues está el libro, la libreta donde tomar nota. Ahora pues el famoso, ¿cómo es? Copia y pega, Wikipedia y tantas otras situaciones que lo alejan a uno. Y lo que tiene que hacer es pensar, producir nuevos pensamientos, nuevos libros. Porque le acabo de escuchar que cada año produce un libro. Sí, escrito dos, ahorita tengo uno que ahorita en este momento estoy revisando un libro de los Rotarios que se va a publicar este año, que sería de los Rotarios el tercero. Recién me lo dio el municipio, que lo habían mandado ya de la imprenta para que le dé la última revisión, y luego estoy escribiendo otro libro que vamos a ver cuándo lo termino. Tiene que todo terminar este año, es decir, los libros de poesía, sí, yo escribo poesía casi todos los días, porque tengo en Poemas del Alma, tengo como 110, 109, sí. Aquí estoy viendo otro que me gustó también, desde mi ventana. Esa es una curiosidad. Este libro que usted este de aquí, me lo regaló Melvin Hoyos del municipio, es la obra completa de Demetrio Aguilera Malta. Sí, se estaba viendo el libro. Sí, estos libros los tenía el municipio de venta, no sé si ahorita los tendrá. Él me lo regaló este libro, obra completa de Demetrio Aguilera. Y aquí está bastante completo, pero hay ciertas cosas, muchas cosas se las añado yo más. A ver, ¿cuándo me lo dio este libro? Cuando hace 3 años estuve en la feria del libro en México, y entonces yo hablé sobre Demetrio. Tuve 4 actuaciones y una de esas fue sobre Demetrio. Hice 2 materiales sobre Demetrio audiovisuales para poderlos presentar. Y ahí me pasó algo también fantástico. También hablé sobre Jaime y estábamos en una aula cerrada, un salón cerrado, oyendo para qué tal quedaba la grabación. Cuando de pronto se abre la puerta intempestivamente y se nos meten como 15 o 20 personas para adentro. Entonces, ¿qué pasó? Entonces dice, ¿dónde está el que habla? Le digo, perdóneme, el que habla se murió hace muchos años. Ese era mi hermano, le dije quién era. Me dice, es que esa voz nos atrajo. Y me decían estos mexicanos, dice, pero ¿cómo fue? Pero fue así como una avalancha de 20 personas de golpe. Pero para mí, miren cómo me pongo, fue una emoción muy grande. Digo, qué hermoso. Es decir, yo creo que la persona, todos estos medios que tenemos actualmente, nos sirven para que la voz, la imagen de la persona superviva. Porque era la voz de Jaime que estábamos probando. A lo que yo iba a hablar, iba a poner unos textos de Jaime como la voz de él. Y entonces eso fue lo que pasó. Pero me decía uno de los mexicanos de la feria, me dice, atrajo, la voz de tu hermano atraía a la gente. Le digo, sí. Era como el cuento de los niños del flautista de Janmelín. Lo que me llamó la atención en la última fue cuando en su último discurso lo leyó. Él siempre hablaba, el último lo leyó. Fue como su testamento. Sí, señor. A mí me habló muchísimo. Bueno, hablando de Demetrio, por ejemplo, estoy viendo aquí las obras. Bueno, a ver, hablando de Demetrio, algún día tuve la oportunidad de decirse en la cara. A mí no me gustan las malas palabras. No me gustan. A Demetrio también, le dijo usted. Yo se lo dije. Le dije a Demetrio, de tu obra me gusta todo, menos las malas palabras. Mi papá me dijo, hija, pero porque mi papá había sido compañero de Demetrio y eran muy amigos. Entonces Demetrio se echó una carcajada de esas que le echaba. Utilizaba bastante malas palabras de Demetrio en su bastantísimo. Y entonces me dijo, le digo, Santiago, déjala nomás que opine. Le digo, sí, voy a seguir opinando. No me gusta. Y hay un antecedente. Demetrio fue el primer testigo de mi papá cuando mi papá se casó con mi mamá Victoria. Y cuando iba a sacar yo la nacionalidad española, yo fui a hacer la investigación al registro civil que tenía que poner partida de matrimonio de mi papá y todo. Y ahí encuentro que la firma de Demetrio fue el primer testigo de mi papá. Oye, sí, porque ellos habían sido amigos, compañeros y todo. Bueno, ¿y qué dijo Demetrio cuando usted dijo no me gustan las malas palabras? Les echó una carcajada y mi papá me dijo, mi hija. Y yo me quedé y él le dijo, déjala nomás, ella opina, tiene su libertad de opinar. Pero él se echó una carcajada. Le digo, pero para usted, le digo, es un gozo. Yo porque estaba con coraje porque se me rió, porque a mí no me gustan tanto. O sea, y Miguel Donoso a veces me hacía leer textos de
Demetrio, pues sabiendo que éramos familia, y le decía, y Demetrio decía, y decía Miguel, léelo completo, porque yo decía, Que se saltaba la parte. etcétera. No, lee la palabra completa. Bueno, aquí hay una cantidad de cuentos, los que se van, cuentos del Cholo y del Montubio, que fueron escritos junto con Joaquín Gallego Lara y Enrique Gilbert, El Cholo que se vengó, Don Goyo, Canal Son, Los Yanquis en Panamá, Madrid, reportaje novelado de una retaguardia heroica, La Isla Virgen, Una cruz en la Sierra Maestra, La Caballeresa del Sol, El gran amor de Bolívar, El Quijote del Dorado, Orellana y el río Amazonas, El nuevo mar para el rey, Balboa, Anayansi y el Océano Pacífico, 7 lunas y 7 serpientes, El secuestro del general, Jaguar, Requiem, y por el lado del teatro, España, campeonato. Bueno, realmente ha sido un productor. A ver, ahí voy a decirle lo mismo que dijo la doctora. Léalo completo, pues entonces. Está leyendo y lo dejo en la mitad. Yo, pues, déjalo nomás, era una Sí, broma, sí, porque la ¿no? verdad que después no terminamos. No, pero realmente, mira que de esta conversación me ha entrado ¿cómo se dice? El diablillo ese de querer leer una obra de Demetrio Aguilera. De Demetrio Aguilera, sí, señor. Y ojalá que ustedes también, nuestros oyentes, para que sepan recomiendo de lo Jaguar. bueno, lo mejor. Yo tengo ahí subrayado lo de Jaguar. Lee la parte de Jaguar. A ver, aquí dice de Jaguar. Jaguar pasa de las tablas a la novela. En esta, otra vez, el mundo es una isla habitada por cholos, cholas y blanco como agente contradictor. Algunos de los personajes de esta historia ya debutaron en novelas como La Isla Virgen. Destacan, entre otros, el Sambo Aguayo, quien tiene una deuda pendiente con el Manchado, el Tigre, que dentro de la estrategia narrativa se hilvana como un sueño que se acopla con la realidad y los espantos del Sambo, quien se encontró con el Manchado cuando era pequeño y en situaciones fortuitas. Pasajes que nos recuerdan, con las variantes del caso, los tigres fraguados por Borges. Claro. Y hay un antecedente, mejor dicho, no, yo tenía un consecuente. Cuando una vez en alguna parte nos dijeron a nosotros, estábamos en un grupo conversando, identifíquense con un animal. Yo me identifiqué con el tigre. Y cuando he leído lo de Demetrio, digo, Dios mío, yo me identifiqué para mí. Yo siempre me digo, yo soy media tigresa. Yo me identifiqué con el tigre. O sea, por eso le escribió La Tigra, entonces. ¿Ah? No, pero voy a eso, es decir, todos nosotros nos identificamos con un animal, pero para mí el tigre es un animal noble. Sí. No es innoble, es un animal noble. Noble, claro. Sino que se defiende, nunca se deja de nada. No voy a decir, Rubén Darío dice porque el oso hace como el jabalí, que para vivir tiene que matar. Están hablando de los animales de la manera. Yo he notado dos cosas en usted. No, una. Se le ha quebrado la voz, pero rápidamente se recupera. Cuando habla de su hermano Jaime. Yo soy muy emotiva. Cuando lo de Hay un quiebre de voz, pero muy rápido, Sí, y rápidamente entra nuevamente en situación y se tranquiliza, ¿no? Como 3 o 4 veces la he escuchado esa parte. Para que vea que también estoy yo mirando. Está bien, todos. Es psicólogo. Pero es que también pasa algo. Todos somos seres humanos. Claro. Y como seres humanos tenemos sentimientos. Y lo peor de todo es cuando la persona deja a un lado cualquier ese tipo de sentimientos, ¿no? Sí, no, Los sentimientos son iguales. en todo caso, no estoy sino No, yo no sé lo que subrayando, entiende. ¿no? Lo que noto y que me parece muy bien. Yo soy un ser muy Sí, un emotivo. ser humano. Es decir, la otra cosa, cuando habla usted de la isla, dice cómo describe Demetrio Aguilera la isla. ¿Eso es una ficción, una fantasía o era una isla que él... No, la isla es verdadera. La isla está en el Golfo. Hace 2 años yo no pude ir, los Aguilera fueron a hacer una visita a la isla. Y yo contacté con el señor que había conocido a Demetrio y que trabajaba como dirigente en la isla. Al mes de eso, lo mataron al señor. Porque era... Pero la isla existe. La isla existe. La isla existe. Claro, la isla No tiene nombre la isla. No, claro que sí, la isla no recuerdo cómo se llama. ¿No es la isla Punano? No, la isla de Punano, pasando el Punano. Porque sí, es decir, Porque cuando nosotros, cuando murió Demetrio y se trajeron las cenizas de él, hicimos un viaje en una embarcación de la Marina, fuimos un grupo de personas, hubo una ceremonia y las cenizas de él se las echó a la entrada del Golfo, donde
donde estaba la isla que había sido protagonista de todas sus acciones. Qué bueno. Y que era la isla de la familia. Está como esa historia de la isla que no hay. En Italia hay una que se llama la isla que non c'è, la isla que no hay. Más o No, ahí sí hay isla. Acá sí hay. Isla, o sea, claro. acá la diferencia es que acá sí hay la isla, ¿no? En italiano. E inclusive hicimos un contacto con la Politécnica, y la Politécnica a través de algunos de sus miembros está trabajando en la isla. Para Mira, lo malo que no tiene la isla